a Ernesto Moreno, que nos va a dar una plática que se llama Lovecraft, Utopía y Civilización. Ernesto es egresado de la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, de raíces zacatecas y chihuahuenses. Reside actualmente en Ciudad de México y es funcionario federal de la Secretaría de Cultura, músico tradicional y entusiasta lector de la literatura de horror. Sus obras académicas han sido publicadas tanto por la UNAM como la Secretaría de Cultura y ganó en 2011 el primer lugar de la convocatoria para cuentos de horror de la revista electrónica ion.mx. Te dejamos, Ernesto, con tu plática. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, pues es un placer estar otra vez aquí con los miembros del círculo. Todas las ponencias, todas las charlas lo enriquecen a uno y pues le dan a uno ganas de contribuir, ¿no? Yo, la plática que voy a dar hoy es sobre la idea, una idea muy bonita que me surgió cuando leímos Shadow Out of Time, la sombra de más allá del tiempo. La leímos en el círculo hace algunas meses y me puso a pensar mucho todo lo que mis compañeras y mis compañeros del círculo comentaron sobre la obra, y eso me dio la idea de empezar a trabajar esta beta que se me hace interesante de las ideas que tenía Lovecraft sobre la civilización y sobre la utopía. Y bueno, hoy me siento muy contento porque tengo un gran invitado. Pásale. Él va a estar aquí conmigo durante la sesión. Me va a ayudar con algunos de los temas. Es el pequeño Tulu. Bueno, pues fíjense que Hippocampus Press publicó, ya saben que publica su Lovecraft Annual, ¿no? Y en el del 2009, en el número 3, salió un ensayo que a mí se me hizo muy interesante, de un cuate que se llama Brandon Reynolds, que es de la University of California States, en San Marcos. Y bueno, él en su ensayo nos habla un poquito sobre esta cuestión que nos trae aquí de las utopías. Y a mí se me hizo muy interesante porque él nos comenta, entre otras cosas de las que escribe en su ensayo, que él piensa que la obra de Lovecraft la construyó a partir de dos vertientes poderosas, ¿no? Una de ellas es aquella de la idea de esas sectas, de tanto de humanos como de otros seres que andan en la Tierra y en otros planetas y que se dedican a construir un culto poderoso para poder liberar a sus señores, ¿no? ¿Me pasan la siguiente diapositiva? Y es muy interesante porque ustedes saben que Lovecraft era un gran conocedor del paganismo, ¿no? Le encantaban los mitos grecolatinos y estaba muy influenciado por ellos. Fue parte de la gran decepción que él tuvo de las religiones cristianas, ¿no? Entonces se agarraba mucho de estas ideas, como lo dice Robert Graves o muchos otros que han escrito sobre el tema. Y entonces Lovecraft construyó en su universo literario un mundo en donde estas sectas se organizaban para la liberación de sus jefes, por decirlo así, sus jefes cósmicos, ¿no? Vamos a la que sigue. Esta me encanta porque es de la película The Void, es así como también me imagino cómo son las sectas ahora, ¿no? Bien padre. Entonces, dentro de estas sectas hay unas que son muy bonitas y son muy interesantes y son de esas cosas con las que Lovecraft nos hizo soñar con su literatura. Vamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, están estos, ¿no? Que son los profundos, y Pablo nos va a contar un poquito sobre ellos. Acá para que te escuchen. Los profundos son hombres, mitad hombres y mitad pez, que viven en las costas de Nueva Inglaterra, en pueblitos. En pueblitos y... No les gustan los visitantes. No les gustan los visitantes, ¿no? Entonces Lovecraft construyó toda esta serie de personajes, de comunidades aisladas, ¿no? Donde viven estos seres y extraordinario, ¿no? Entonces, Reynolds nos dice que esta es una de las vertientes más fuertes de su obra, esta parte de los linajes extraños donde se crean ciertos ritos para lograr ciertos propósitos y todo esto. Y otro de las grandes vertientes de la obra de Lovecraft es un nihilismo terrible, de un pesimismo tremendo que después retoman un montón de autores. Uno de los que mejor lo retomó fue Ligotti, y pues es bien interesante porque ya nos adentramos en la filosofía. Esto nos habla de la gran lectura que tenía Lovecraft de su mundo y obviamente de algunos filósofos como Schopenhauer y algunos otros, y es esta vertiente, vamos a llamarle pesimista, de la obra de Lovecraft, en donde pues todo está mal, no hay salvación, no somos nada en este espacio, realmente somos unas hormigas ahí que se creen el centro del mundo, pero que no vamos a lograr nada, todo es perdición.
Y entonces es muy interesante porque está vamos a la diapositiva número 6, en la que sigue. Está en el centro del caos de esta idea, este señor, ¿quién es este? Ese es Azatot. Como era muy poderoso, ninguna cárcel o sueño lo podía retener. Entonces le borraron la memoria para que no pudiera hacer más caos o destrucción. Ajá, entonces fíjense qué interesante. Esta vertiente de la literatura de Lovecraft nos habla del dolor, de algo inexorable que va a venir con el tiempo, y en la imagen de Azathoth es el caos nuclear que está ahí esperando a destruirlo todo, ¿no? Entonces es bien interesante porque vemos que es una especie de ateísmo nihilista que aboga por la destrucción de la humanidad, ¿no? Y se identifica con este caos nuclear, ¿no? Entonces tenemos por un lado los cultos secretos y prohibidos que encontramos en muchos de sus relatos, que podrían ser un sucedáneo muy padre para la cuestión del cristianismo y las grandes religiones. Lovecraft no estaba de acuerdo con las religiones humanas, así que construyó las propias, ¿no? Que para él hacían más sentido a lo que según él estaba pasando en su mundo literario, ¿no? Yo creo que tenemos que recalcar aquí algo que es muy importante. Lovecraft siempre supo que su obra era literaria. O sea, no es cierto que él creía que existían estas cosas, no, él las inventó, él sabía que era un juego literario para él, una construcción de un mundo en donde él se recreaba y vertía muchas de las cosas que le pasaban en la vida y también vertía muchas de las cosas en las que creía. Lovecraft era un escritor, como todos los escritores, muy complejo, muy controvertido, contradictorio en sí mismo, y estas ideas hablan un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que apreciar que se trata del desarrollo de una idea muy conocida que se ha dado de Lovecraft, que yo creo que es errónea, y ahí es donde yo quiero entrar al debate porque yo no estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? De que era un pesimista. No sé si ustedes han checado la obra de Michel Houellebecq. Es un libro precioso, Lovecraft contra el mundo, contra la vida. Es hermoso. Y él construye mucho sobre esta idea, ¿no? Y nos hace preguntarnos, ¿sería que Lovecraft odiaba a las sociedades humanas? En el libro de Houellebecq habla, por ejemplo, de algunas cartas de Lovecraft, en donde dice, fíjense nada más qué cosa, decía que la vida adulta era un infierno. Y luego dice Lovecraft, la raza humana desaparecerá, aparecerán otras razas que desaparecerán a su vez. Los cielos serán glaciales y estarán vacíos. Los atravesará la débil luz de estrellas medio muertas, que también desaparecerán. Todo desaparecerá. Y los actos humanos son tan libres y están tan desprovistos de sentido como los libres movimientos de las partículas elementales. El bien, el mal, la moral, los sentimientos, meras ficciones victorianas. Solo existe el egoísmo frío, intacto y resplandeciente. Es muy interesante ver esta visión de Lovecraft porque ahí te das cuenta de por qué no tiene nada de empatía con sus personajes. Uno sufre viendo cómo sus personajes les va muy mal en las obras. Quedan locos o quedan muertos siempre. O sea, ahí no hay finales felices. Tal vez hay alguna excepción por ahí, pero por lo general acaban muy mal. Entonces eso te habla de que Lovecraft tenía cero empatía con los seres humanos y tenía cero empatía con las sociedades. En muchas de sus obras, Lovecraft habla de sociedades, tanto humanas, y las plantea como decadentes, ¿no? Eran cuestiones que estaban llevando al humano a la decadencia tanto moral como espiritualmente, donde la ciencia no estaba yéndose por buen camino. Es muy interesante esta idea que se tenía de Lovecraft, ¿no? Y aquí es donde entra el debate, un debate muy interesante que se está dando pues en el mundo académico, en el mundo literario. Y entonces releí una tesis muy bonita doctoral de 2014 que hizo Jessica George, que es una estudiante igual que Reynolds, que se dedica a la literatura y ha escrito mucho sobre literatura de horror. Y ella hizo también una tesis doctoral para la Universidad de Cardiff, y es muy interesante porque ella tiene una idea muy distinta a la de Reynolds. Dice, sí es cierto que Lovecraft tiene una beta pues pesimista, por llamarlo de alguna forma, pero también está la otra parte. La parte que también hay que rescatar de Lovecraft. Lovecraft no solo era un pesimista que se la pasó sufriendo y llorando y enfermo, no, también era un gran amante de la vida, le encantaba que lo fueran a visitar, trataba a la gente como todo un caballero, le gustaba viajar, ¿no? Hay unas cartas hermosas donde él les platica a sus amigos cuando fue a Marblehead, por ejemplo, o a otros lugares, y tú ves a un Lovecraft totalmente enamorado de la vida, diciendo que le encanta viajar, que le encanta comer, que le encanta ver esto, que le encanta ver lo otro.
Y es muy interesante porque en esas cartas y en partes de sus relatos, que son los que vamos a tratar de abordar aquí de manera rápida, yo soy de la idea, igual que Jessica George, de que cómo Lovecraft tenía realmente una idea positiva de lo que podía ser una sociedad. La única diferencia es que como él nos veía tan primitivos a los seres humanos, pues él se imaginaba que las civilizaciones realmente grandes, pues pertenecían a, pues a otras especies, a otros extraterrestres, a otras razas, ¿no? Pero aquí lo que se me hace muy interesante es ver en la obra de Lovecraft, tanto en La sombra de más allá del tiempo, como en Las montañas de la locura, por poner dos de los ejemplos más terminados de su obra, Lovecraft te plantea, esto es bien interesante, te plantea unas civilizaciones mucho más avanzadas que las humanas, en muchos sentidos, pero que a diferencia de los relatos interesantes de ciencia ficción, no se encuentran en el futuro, se encuentran en el pasado remoto. Entonces, esta es otra discusión muy interesante de Lovecraft, porque sería todo un tema, ¿no? Meternos a ver cómo entendía Lovecraft el tiempo, qué idea de tiempo plasmó él en sus obras, porque las grandes civilizaciones de las que habla, donde son mucho más avanzadas que nosotros y todo este rollo que vamos a ver aquí, existieron hace millones de años. O sea, antes de los dinosaurios incluso. Entonces es muy interesante ver la idea que tenía Lovecraft del tiempo, y no sé si eso, yo no soy tan experto como otros, yo no sé si eso es anticiencia ficción o qué, porque la ciencia ficción construye el futuro, lo que va a pasar con la tecnología, con la civilización, pues Lovecraft lo hizo, pero hacia un pasado remoto, ¿no? Y bueno, eso se me hace muy interesante, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a la diapositiva 7, por favor. Fíjense qué interesante. Esta es una imagen de la isla de Utopía, ¿no? Es un grabado de Ambrose Holbein de 1518. Y es bien interesante porque si ustedes estudian algunos de los textos de la humanidad en donde se ha vertido las ideas utópicas de una civilización, es muy interesante. Tenemos por fuerza que pasar por el famoso relato de Tomás Moro de 1516, Utopía. Está otro, el de San Agustín de Hipona, la ciudad de Dios, Civit Dei. Está en La ciudad del sol de Tommasio Campanella de 1623, La Nueva Atlántida, escrita por Bacon en 1627, La República de Platón y muchos otros, en donde hablan de estas sociedades inexistentes, en entelequias inalcanzables, ¿no? Con la idea de que ese lugar no existe en realidad, pero que existe como una idea, que es un gol al que se puede llegar con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Moro describe en la segunda parte de su obra la sociedad que habita la isla de Utopía, ¿no? Y es bien bonito porque esa segunda parte de su obra, yo estoy seguro que Lovecraft la estudió, porque es exactamente la misma que reproduce en varias de sus obras. Hace un compendio Moro de lo que es, por ejemplo, la agricultura en la isla, lo que es la geografía y la urbanización, la política, la arquitectura, la religión, la organización en el trabajo, es decir, todo lo que constituye esa hermosa y avanzadísima sociedad de utopía. Bueno, exactamente ese mismo modelo lo encontramos en La sombra de más allá de fuera del tiempo, y en Las montañas de la locura, y en alguna otra por ahí obra de Lovecraft. Y eso es muy interesante, darnos cuenta que es una de las influencias que tuvo Lovecraft para una parte que construyó que mucha gente no ha visto, que es esa de la manera tan rica y tan hermosa en cómo describe las ciudades que él se imaginó, el tiempo que le invirtió en describir cómo funcionaban esas sociedades. O sea, es una cosa de locura, ¿no? Por ejemplo, en The Shadow Out of Time, conocida como La sombra fuera del tiempo, o en una más bella traducción que a mí me gusta mucho, que se llamó En la noche de los tiempos, ¿no? Esa se publicó en el 36, y nos vamos a ir, por favor, a la diapositiva 8. Esa se publicó en 1936, igual que Las montañas de la locura. Aquí les puse unas imágenes que me gustan mucho, son de la revista de Outstanding Stories, ¿no? Howard Brown era el que hacía los dibujos, miren qué hermoso, ¿no? Entonces, es bien interesante, porque esta fue una etapa de Lovecraft en donde hizo grandes relatos, extensos ambos, en donde pienso yo que vierte una gran cantidad de lo que era su cosmogonía, de su obra. Aquí la vierte, ¿no? La construye. Entonces son obras que son largas, podríamos llamar incluso noveletas, son bastante largas, y describe muchísimo sobre su cosmogonía, de dónde vienen, por qué, qué hicieron. Te cuenta todos los chismes que se traen estas entes del espacio. ¿Quién le hizo a quién? ¿Por qué? ¿Quién le tiene miedo a quién? Entonces es muy interesante, es muy rico. Y la parte de la descripción de las ciudades es una cosa tremenda, ¿no?
tanto en esa como en las Montañas de las Locuras, tienen una cosa en común, el hecho de que ambas creaciones tienen como su origen, según yo, en mi opinión, un cuento muy bonito del 21 que se llama La ciudad sin nombre. La ciudad sin nombre, ¿no? Que se publicó por primera vez en una revista amateur también que se llamaba Wolverine. Y estas ambas forman parte de la idea de que varios investigadores han debatido a lo largo de los años de la forma en que Lovecraft iba construyendo su concepto de civilización y de utopía. Vámonos a la 9, a la diapositiva 9. Esta es la ciudad sin nombre y Pablo les va a decir quiénes viven en esta ciudad porque eso es muy, muy interesante. ¿Quiénes viven aquí? Los Vamos hombres a lagarto. vamos a la diapositiva 10, por favor. ¿Quiénes? Los hombres lagarto. Los hombres lagarto viven en la ciudad sin nombre que está enterrada bajo la arena. Ahí está abajo de la arena. Incluso creo que según Abdul al-Hazred en el Necronomicon la menciona o algo así, ¿no? Entonces, bien bonito porque nos damos cuenta de que Lovecraft en esta obra, que pues es muy, muy antes de las otras, es en el 21, imagínense, las otras son en el 36, mucha diferencia. Pero ya empezamos a ver la construcción de esta idea que tenía Lovecraft de las ciudades que él quería construir, ¿no? Habla de una gran ciudad que está escondida, la humanidad no la conoce, los habitantes siguen vivos ahí, es algo que se repetirá en sus otras dos ciudades, ¿no? Estas criaturas que han vivido ahí millones de años y siguen viviendo ahí, es algo que va construyendo ahí en su historia de la ciudad sin nombre, se la recomiendo mucho. Vámonos a la diapositiva 11. Aquí vamos a entrar ya en una parte muy bonita. En esa obra de la sombra fuera del tiempo, Lovecraft nos reconstruye una ciudad perdida, creo que en Australia, que tiene ahí millones de años, ¿no? ¿Quiénes viven ahí, te acuerdas? No sé, ¿quiénes son estos? La gran raza de Yeti, ¿te acuerdas de esos? Sí. La gran raza de Yit es muy interesante porque ellos podían viajar a través del tiempo con su mente. Entonces lo que hacían era irse al futuro y poseer las mentes de los habitantes del futuro. Luego cuando regresaban a su civilización en el pasado, escribían todo el conocimiento que acumularon mientras lo poseían en sus bibliotecas y lo acumulaban una biblioteca gigante que tenían, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, fíjense qué bonito. Aquí Lovecraft nos empieza a construir una sociedad con la gran raza de Yid, que según esto vino de las estrellas hace 150 millones de años, y que a través de grandes guerras que tuvo con otras razas ahí extraterrestres, fue ganando terreno y fue construyendo una gran ciudad. Y aquí viene la parte más bonita, ¿no? Construyó una ciudad de Ciclopia, llegando a un desarrollo social asombroso, construyendo jardines sorprendentes, elaborando complicados experimentos en todas las ramas de la ciencia, controlando su natalidad, fíjense nada más, y sobre todo, edificando la biblioteca más vasta, especializada y deslumbrante, no solo del mundo, sino del universo atemporal. ¿Por qué? Porque estos cuates viajan en el tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea, la gran raza de Yit viaja en el tiempo a través de sus mentes, se ponen en la mente de alguien del futuro de cualquier planeta, no solo de la Tierra, y están años viviendo y luego regresan y todo lo escriben y lo meten a su biblioteca. ¿Se imaginan esa biblioteca? Yo nada me imagino una cosa más tremenda como la de la biblioteca de Borges, infinita, tremenda. Imagínense una especie que puede albergar tal cantidad de conocimiento. Es lo más avanzado que puede haber. No necesita invadir a nadie, no necesita destruir a nadie, tiene todo el conocimiento del mundo. Y tanto tenían todo ese conocimiento que en la obra de Lovecraft, esta raza sabe cuándo va a perecer, sabe cuándo le llega el día. Entonces lo que hace es que hace una migración masiva hacia el futuro o hacia el pasado o hacia sabe Dios dónde y se vuelve a establecer. Estamos hablando de una sociedad de científicos, eso es lo más hermoso, de una sociedad en donde dice Lovecraft, el crimen ya no existe, se controla la natalidad, es una sociedad eugenésica porque a través de la genética los va mejorando, están en la mejora continua. Hay una parte muy hermosa en donde habla de los grandes jardines que construye. Creo que por aquí tengo tengo la diapositiva, ¿cuál es? Mira, vamos a la diapositiva 16, por favor, Morgan. Fíjense qué hermoso, ahí están Esas es unas imágenes que encontré de un cuate que hace animación, que está también obsesionado con Lovecraft, y ese según cómo se imaginan los jardines de estos entes, ¿no? Vámonos a
a la 15. Fíjense qué hermoso. Esta es la parte la quiero leer porque está hermosa, aunque nos quite un poquito de tiempo. Todavía tenemos tiempo. Dice, fíjense, los jardines eran tan extraños que causaban pavor. En ellos crecían desconocidas formas vegetales que sombraban amplios senderos flanqueados por monolitos cubiertos de bajorrelieves. Predominaba una vegetación criptógama que recordaba una especie de lechos descomunales, ¿no? Eran jardines extensos. Todo el mundo sabe que la construcción de jardines es una prueba irrefutable de la civilización. Los grandes jardines de Babilonia, los jardines ingleses, etc., etc. ¿Por qué? Porque los jardines representan una cosa muy importante, que es la manipulación de la naturaleza. Entonces, estos cuates tenían sus grandes jardines, seguramente tendrían grandes lógicos, ¿no? Era una sociedad en donde ya no existía el crimen, donde todos tenían un objetivo que era el conocimiento. Es una cosa tremenda, ¿no? Y lo mismo pasa, vámonos a la diapositiva 18, por favor. Lo mismo pasa con esta obra tremenda que construyó Lovecraft de una ciudad, a la 18, la diapositiva 18. Una ciudad tremenda que está perdida nada más y nada menos que en la Antártida, ¿no? Entonces, una ciudad que también se construyó hace muchos miles de años. Vámonos a la última diapositiva, que es la 19. A ver si se puede ver la última. Porque ahí viven... Esas son unas imágenes tremendas. Ahí viven nada más y nada menos que estos. ¿Quiénes son estos? Los antiguos. ¿Y estos qué onda? Son mitad animal y también son mitad planta. Y en uno de los cuentos de Lovecraft decía que también son submarinos. Son submarinos. Entonces, fíjense qué hermoso. Lovecraft nos construye en estos grandes relatos civilizaciones antiquísimas de hace millones de años, avanzadísimas. Por ejemplo, estos seres que son los antiguos, como ya lo dijo Pablo, son una cosa rara, porque son mitad planta, mitad animal, no se sabe. Con esas alas, aunque no lo crean, no necesitan tecnología para viajar en el espacio. Con esas alas viajan en el espacio, ¿no? Migran de planeta en planeta, construyen grandes ciudades, hacen grandes experimentos, tienen ciudades, eran submarinas, ¿no? Ciudades submarinas también, ¿no? Tenían ciudades submarinas. Entonces, es hermoso darnos cuenta cómo Lovecraft va construyendo esta idea de lo que debe ser una civilización, los elementos que debe tener. Y en ninguno de esos elementos está la religión, siento decirle a la gente religiosa. Tampoco está la moral. Oh, sorpresa, la moral es un invento nuestro que solo nos sirve a nosotros, no le sirve a nadie más. Entonces es interesante porque te das cuenta que son sociedades tan avanzadas que utilizan obviamente la ciencia a través de máquinas, a través de viajes en el tiempo. Por ejemplo, en las montañas de la locura cuenta cómo descubren en esos grandes plafones donde los antiguos contaron su historia, cuentan cómo ellos manipulaban energías que no conocen, que no, los humanos no tienen idea de qué son. Ellos ya manipulaban ese tipo de energías para construir cosas, ¿no? Y me recuerda un poquito lo que estaba platicando Rodrigo hace rato, porque te habla del gran conocimiento profundo que tenía Lovecraft de la ciencia de su tiempo. O sea, Lovecraft era un gran lector, no se andaba con cosas. Hay varios ensayos en donde él ha contado las lecturas que hacía y son tremendas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas te habla de que Lovecraft tenía un gran conocimiento de la ciencia y eran los elementos que él le ponía a sus civilizaciones. No solo eso, a mí, con mi formación de filosofía y en ciencia política, me hace ver otros aspectos que también se me hacen muy interesantes. ¿Cómo veía políticamente a las sociedades Lovecraft? Ya hablé ahorita de una sociedad sin crimen, una sociedad sociedades que se dedican, pues sí al poder también, pero se dedican sobre todo a la expansión y al conocimiento. Y una cosa muy interesante, tanto en sus cartas como en algunos de sus escritos Lovecraft habla de la constitución política de estas sociedades y habla de que serían una mezcolanza interesante entre el socialismo y el fascismo. Es decir, un orden irrestricto. Yo creo que los humanos no podríamos vivir en esas sociedades, pero si fuéramos unos entes pues que no tienen moral, tal vez sí. Un orden irrestricto, y eso me recuerda mucho a cuando leí yo en mis años de juventud en la universidad a Tomás Moro. Yo el libro de Tomás Moro lo leí mucho porque como buen izquierdista yo quería saber qué era eso de la utopía, ¿no? Lo leí mucho y les voy a decir la verdad, a mí Tomás Moro me asustó. Yo no me iría a vivir a la isla de Utopía porque eran fascistas esos cuates. Entonces es interesante encontrarte con que Lovecraft tenía más o menos esas ideas. Y, el Lovecraft malo, el Lovecraft racista, era fascista. Lovecraft era muchas cosas, era una contradicción que caminaba, al igual que todos nosotros. Tenía partes que a la gente no le gustan, como eso del racismo, pero tenía partes brillantes, partes resplandecientes, como estas grandes creaciones de las civilizaciones que plantea, ¿no? Yo, la verdad, solo he estudiado este tema bien en esas dos grandes noveletas.
pero ahora, como lo veo, me gustaría meterme al ciclo onírico, donde también describe grandes ciudades y muchas otras partes de su obra, para tener una idea más precisa y más rica de qué se imaginaba Lovecraft que era la sociedad, qué se imaginaba Lovecraft que podía llegar a ser una realmente sociedad avanzada, ¿no? Y eso nos dice mucho sobre un creador que inventó todo un mundo tan vasto y tan complejo, donde caben ideas como estas, pues que yo, la verdad que me quedo muy sorprendido cuando las pienso. Digo, oye, este cuate describe toda una sociedad, toda una cosa tremenda, o sea, en un sentido político y en el sentido práctico. Y entonces esa es la parte que yo quería compartir con ustedes. Obviamente tengo mucho más material, pero la charla pues ya se acabó y no quiero abusar de mi tiempo. Le doy las gracias al pequeño Cutulco porque nos acompañó hoy y a todos ustedes por haberme escuchado. Espero les haya parecido interesante y responderé las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a Ernesto Moreno y a Paulo, el pequeño Tulu. Nos vemos en unos minutos con la siguiente plática.